Estás escuchando Hablando de Dinero, un podcast en el que charlamos sobre inversión, ahorro y desarrollo personal. Me llamo Atanas Angelov y en este canal me acompaña Yunus Matei. Ambos trataremos de compartir nuestro conocimiento del sector para acercarte un poco más al mundo de las finanzas de una manera clara y sencilla. Buenas Yunus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bienvenido, muy bien, listos. Buena intro, ¿Nueva? ¿Te gusta o qué? Sí, nueva intro, la verdad es que mucho más seria y mejor, ¿no? Está chula, vamos a ver si a los oyentes les gusta que nos pongan un comentario, ¿no? Pero yo creo que mola, hemos cambiado un poco de aires. Poco a poco progresamos. Vamos a Eso mejor, es. yo creo. Vamos a mejor, hay que ir metiéndole más horas y más contenido de calidad a este canal, ¿no? Mm. Oye, un tema interesante hoy, ¿no? Un tema diferente, un poco nos salimos de nuestra hoja de ruta para hablar de algo que hasta ahora no hemos hablado mucho, pero que yo creo que a la gente le va a interesar. Sí, bastante fuera de lo que es nuestros temas principales, pero yo creo que relacionado en cierta parte. Luego comentaremos el... Hombre, es que todo se relaciona con el dinero. Sí, siempre, la Pues verdad. si quieres lo puedo relacionar todo. Sí, pues hoy nos va a salir un poco de nuestro guión típico y hemos querido hacer un episodio dedicado un poco a las redes sociales, ¿no? Al mundo de Internet y a cómo interactuamos en él. Porque al final ya veréis un poco más adelante en el episodio que sí que se relaciona bastante con el dinero. Sí, un poco comentar los beneficios y los aspectos negativos que tienen las redes sociales, cómo nos ayudan en nuestro día a día, pero cómo también hay que tener mucho cuidado y ojo con el tiempo que pasamos, sobre todo en las redes sociales. Eso es, efectivamente. Y es que, bueno, red social, ¿qué definirías tú como red social hoy en día, no? Porque antiguamente red social era Facebook o Twenty, ¿no? Para el que tenía Twenty cuando éramos nosotros pequeños. Pero hoy en día yo creo que el concepto de red social va un poco más allá de eso. Es un poco más amplio y yo básicamente lo definiría como eh, la capacidad en una web de conectar gente, de opiniones y ya sea mediante vídeo, como puede ser YouTube, o mediante mensajes o fotos, como puede ser Twitter, Instagram. Entonces, un Sí, poco yo creo que el networking, el conectar a personas. sí, estoy de acuerdo contigo. Porque eso, antiguamente era interactuar, pues eso, pues subir fotos y subir publicaciones. Pero hoy en día yo creo que abarca más que eso. Es cualquier tipo de web que te permita relacionarte con otra gente, como bien has dicho. Y tenemos muchas de esas, ¿no? Hoy en día, porque ya no es solo Facebook, ya no son solo publicaciones de fotos y comentarios, sino que, pues, por ejemplo, Pinterest, que es una Mm. aplicación en la que puedes subir fotos y la gente se puede inspirar, ni siquiera tiene que interactuar unos con otros, sino que solo subir fotos y hacer que otra gente se inspire. También es una red social, ¿no? O LinkedIn, que es una red social que hace años no sí que existía, pero no prácticamente nadie la conocía y no se usaba mucho. Y hoy en día la usa casi todo el mundo, ¿no? En el aspecto profesional, por ejemplo. Que antes esto era algo que no se concebía. Antes la red social era simplemente un espacio en el que ir a, pues eso, a entretenerte, a desconectar un rato y a ver qué está haciendo el resto de la gente y no se concebía como algo en el que tú pudieras desarrollarte profesionalmente, ¿no? Sí, ahora en una red social, la verdad es que podemos hacer de todo. Mm, Puedes desde comprar, desde como comentabas, inspirarte, ver lo que hace la gente, hablar con tus amigos, de todo, encontrar trabajo en LinkedIn, o sea, mm, cualquier cosa. Así que mm. yo creo que es muchísimo más amplio ahora mismo el concepto de red social. Sí, efectivamente. Y bueno, todo esto es posible gracias sobre todo a cómo estas grandes empresas, ¿no? En los últimos años yo creo que han ido creciendo poco a poco, haciéndose empresas gigantes de billones de dólares para convertirse un poco ya no solo en empresas de entretenimiento o de que te proporcionan el principal producto que tú crees que te proporciona, sino en convertirse un poco en gigantes de los datos, ¿no? Mm. Recopilar una cantidad de información tremenda sobre nosotros
y sobre cómo interactuamos en Internet, y gracias a esto se han podido dedicar un poco a lo que han querido, ¿no? Sí, el ejemplo claro de Facebook, que todo el mundo la conoce y cree que es una red social, pero Facebook es la mayor empresa de publicidad del mundo. Entonces, Efectivamente. su producto realmente es el marketing y vender, poner en contacto a vendedores con compradores que eres tú. El productor eres tú. El producto eres tú. Esto lo tenemos que comentar porque nada es gratuito, como decías. Manejan datos y los datos vienen de nosotros, entonces nosotros nos alegramos por usar Instagram y que no sea de pago, o Facebook o Twitter, pero realmente sí estás pagando con tus datos. Efectivamente, bueno, con tus datos y en otras ocasiones incluso externalidades negativas que comentaremos después Mm. que son peores que proporcionar tus datos. Pero sí, un poco al punto al que iba es que hoy en día estas empresas se han convertido en gigantes tan grandes, con una cantidad de información sumamente enorme, que les ha posibilitado un poco hacer lo que han querido, ¿no? Y el ejemplo, aparte de Facebook, también yo daría el de Google, ¿no? Google hace 20 años a todos nos maravillaba porque era un buscador que tú prácticamente, pues, cualquier cosa que querías buscar, ibas a Google y lo buscabas a través de su buscador y esa era tu idea de Google, ¿no? Y hoy en día Google Tiene es lo que todo. quiera ser. Tiene todo. Tiene email, tiene maps, Tiene tiene, coches. tiene coches, tiene documentos. Aparte del buscador, evidentemente, tiene YouTube, que es otra de las redes sociales más grandes ahora mismo que existe. Y si el día de mañana se quiere dedicar a vender naranjas, pues se va a dedicar a vender naranjas, porque sabe cómo hacerlo, tiene los datos para hacerlo y sabe dónde le va a funcionar y cómo le va a funcionar, ¿no? Es un poco a lo que iba. Sí. Gracias a su éxito, gracias a lo bien que han funcionado, han diversificado muchísimo su portfolio de productos. Sí. Entonces, como comentabas, y el ejemplo también de todas, realmente, eh, Apple, etcétera, todas ahora mismo pueden hacer cualquier cosa fuera de lo que es su producto principal, fuera de lo que era antes su servicio de buscador o de red social. Mm, eso es. Yo creo que en parte es un problema a la vez que un beneficio, ¿no? Porque por un lado los consumidores nos beneficiamos de esto porque nos proporcionan servicios que antes no teníamos y que damos la gracia de tener, ¿no? Porque en muchas Mm. ocasiones pues nos salvan la vida. Google prácticamente en todo, por poner un ejemplo, pero ya no solo eso. Pero por otro lado, como en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de negocio, economía, se está convirtiendo un poco en un monopolio, ¿no? Bueno, en este caso en un oligopolio, que es cuando un puñado de empresas, 4, 5, 6 grandes, controlan todo el mercado. Y creo que en este caso, en el tema de la tecnología y de los datos, sobre todo quiero centrar en los datos, Mm. es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Hay 4 o 5 grandes que, bueno, se conocen como las FANG, ¿no? Ujú. En el mundo de la inversión, que están acumulando toda la información. Y esto al final es un problema porque cuando el poder del mercado se concentra en tan pocos agentes, al final pueden hacer lo que quieran con ese mercado, ¿no? Pueden subir precios, pueden bajar precios, oferta, demanda, pueden quitarte un producto cuando ellos quieran o pueden imponértelo de la forma que ellos quieran porque no te va a quedar otra que consumir su producto o el del vecino de al lado, que al final son dos o tres. Sí, son empresas tan sumamente grandes que se pueden categorizar como estados, ya prácticamente. Sí, El poder que llegan a tener lo vemos continuamente en las noticias. Cuando la Unión Europea o la Comisión busca frenar el poder que tiene, por ejemplo, Facebook, o entra en una demanda o contra Google, por ejemplo, por el tema de los datos y cómo los maneja. Entonces, han llegado a tal punto, a tal nivel, que, que pueden hacer lo que quieran no, no, realmente claro, ahora mismo. es que yo lo entiendo, que los estados se quieran un poco defender ante ellas, porque si te das cuenta, gran parte de la economía de muchos países depende en un gran porcentaje de estas empresas, ¿no? Si lo piensas. Si el día de mañana Google y Facebook, por ejemplo, deciden retirar sus reseñas, por ejemplo, Google decide retirar todas sus reseñas,
de empresas, restaurantes, etcétera, que tiene en Google en España, ¿no? Habría un montón de empresas que, no te digo que se fueran a pique, pero como que desaparecerían del mapa. O sea, su única forma Hombre, de desaparecen del mapa literal y a ver quién las sí, encuentra. exactamente, su única forma de darse a conocer es a través de estos buscadores Sí, y su única forma de darse un poco de credibilidad y de que la gente quiera acudir a ellas es gracias a las reseñas que proporciona, pues eso, Amazon, Google o Facebook o Instagram. Entonces, si a uno de estos grandes jefes el día de mañana se le pira la pinza como a Putin, por ejemplo, y dice, mira, España me ha tocado las narices, se van a enterar. Y quito todas mis reseñas y toda mi actividad de ese país, que probablemente no le interesaría porque también perdería mucho dinero, pero si llega a pasar, el país se llevaría un golpe bastante, bastante grande. sí, y sobre todo también a este hilo destacaría la capacidad que tienen ellos ¿cómo decirlo?, de mover o cambiar la decisión de las personas. Es decir, lo vimos en los ejemplos de las elecciones de Estados Unidos con Trump en el 2016 y en el Brexit también, cómo Facebook jugó un papel eh, Ujú. trascendental Sí, con Cambridge Analytics en moldear la opinión de las personas. efectivamente. Para el que no Entonces, sepa de lo que estás hablando, os recomendamos acudir a Netflix y ver el documental que se llama El dilema de las redes sociales, hmm, que es un poco, ahí explica muy bien lo que estás comentando, ¿no? El tema de las elecciones y el tema del papel que jugó Facebook. Y además es un documental en el que Netflix ha traído a varias personas que han sido grandes cargos en algunas de estas empresas, ¿no? En Facebook hmm, o en Instagram, y explican en primera persona qué es lo que pasó y cómo realmente las redes sociales te pueden, si quieren, manipular en ese sentido, en que tú pienses de una forma o de otra. justo, básicamente con lo que venían a decir es que con sus algoritmos categorizaban a las personas en función de su edad y su posible intención de voto, incluso sobre Sí, todo aquellos indecisos, que eran el principal nicho sobre los políticos, o sea, de los políticos, y cómo mediante lo que a ti te interesaba, te iban cargando de más y más y más información sobre ese tema hasta que ya te hacían eh, pues, tener una opinión clara con la que tú antes no partías. mm, sí. Por eso al principio del episodio nos referíamos a que un poco todo está ligado con el dinero, ¿no? Y con la Mm, economía. Y en este sentido, por ejemplo, a mí esta me parece una de las principales externalidades negativas, ¿no? Del uso de las redes sociales. Y es que aunque tú te creas que tienes el control sobre tus decisiones, el uso excesivo de estas redes a veces te hace perderlo y tú ni siquiera te estás dando cuenta, porque efectivamente en ese documental lo que explicaban era que si tú, por ejemplo, eras una persona que podías tender a votar a la derecha o a la izquierda, en función de eso, que ellos lo detectaban a partir de sus algoritmos, cada vez te iban soltando más y más información, ¿no? Respecto a lo que tú piensas. Es decir, que si tú mm, votabas a la derecha, en vez de aparecerte todo el contenido de la red, es decir, que si tú seguías a un montón de gente, tanto de izquierdas como de derechas, en vez de aparecerte todo ese contenido en tu timeline, lo que a ti te parecía era solo o mayoritariamente contenido de derechas. mm. ¿Qué pasaba? Que a raíz de esto, a ti te hacía cada vez tener una postura política Más radical. más radical, más de tu bando, y con eso estar, pues, lo que conseguían es que la sociedad esté un poco cada vez más polarizada, ¿no? Que haya o blanco o negro, o sea, o de izquierdas o derechas, o te gusta X o no te gusta, o eres el radical contrario. Sí, totalmente de Y, acuerdo. y con esto consiguieron eso, pues manipular unas elecciones en cierto sentido, y esto al final se traduce en que o gobierna la derecha o gobierna la izquierda, entonces afecta directamente a la economía de un país. Totalmente. Son decisiones más grandes que esas, la verdad, que no, o sea, no veo que puedan tener. Es decir, que más impacto que eso en el tema económico y financiero, la verdad es que lo veo ya top. O sea, directamente, por ponerlo claro, ¿no? Si a Mark Zuckerberg mañana le da por que quiera que gobiernen los republicanos, pues oye, a tope con el algoritmo y todo el mundo a votar a los republicanos, ¿no? No, se ha visto justo lo contrario ahora con, ya, Por bueno, ejemplo, digo, por sí, ejemplo. sí.
Pero Pero bueno, que no entramos ya. nos tienen pillados en ese sentido. Quiero decir que al final, aunque tú te creas que lo tienes controlado, decir, mira, no, yo entro en Facebook y no, yo solo miro el contenido que a mí me gusta, yo tal, no estoy radicalizado ni me tienen influenciado las redes sociales. Tú no te das cuenta porque tú te crees que buscas lo que a ti te gusta, pero es que solo te sale Sí, lo que a ellos les interesa. sí. Y aparte de eso, también un poco destacar la polaridad que generan las redes sociales. Un poco el odio cada vez que hay, que entras y todo el mundo parece que. Sí. No es que le interese el pensar y el razonar una idea que lee, sino que parece que busca adaptarla a si es de su equipo, entendiéndolo como Sí. partido político, aceptarla, y si es contraria, rechazarla y odiarla, sin pensar y sin razonarla y decir, oye, me conviene o Mm. esto está bien para la sociedad, sino que es ya los partidos políticos, en cierto modo, en las redes sociales se han convertido como en equipos de fútbol. Y tú, si eres de un bando, lo apoyas y todo lo que hace te parece bien y del rival lo contrario. Sí, efectivamente. No, y ya no solo entrando en el tema de la política, sino, pues, como bien has puesto la metáfora, ¿no? El ejemplo, también en los deportes, en el fútbol o en cualquier otro tipo de situación que pueda generar que haya dos bandos, ¿no? Entonces, efectivamente, nos tiene polarizados en todos los sentidos si abusamos de ellas. ¿Y esto cómo se relaciona también directamente con el dinero? Pues creando yo creo que un poco de excesivo consumismo, ¿no? ¿A qué me Sí, refiero? ¿A qué me refiero? Igual que hemos hablado del tema de política, que te bombardean con información ya sea de un bando o de otro, lo mismo pasa con cualquier otro tipo de hobby o de afición o de algo que te guste que tú puedas tener, vas a ser bombardeado. Y esto, quien nos esté escuchando y haya utilizado una red social en los últimos 10 años, sabe que llevamos toda la razón porque es que es así. Si te gusta el fútbol, vas a ver contenido de fútbol a cascoporro, vas a ver camisetas de fútbol, vas a ver anuncios de canales de fútbol de pago, etcétera, ¿no? Por ejemplo. sí. Esto un poco también es como la lupa de Instagram. Que viendo Tal cual. el Explora de Instagram puedes saber cuáles son los gustos y en qué está interesado a esa persona, porque tú empiezas buscando lo que comentábamos, fútbol o pádel o tenis en Instagram y acto seguido, los próximos 5 meses en tu Explora te sale solo eso, o comida, o etcétera. Mm, Y relacionándolo un poco con el consumismo que decías, el tema de las cookies, lo conectadas que están. Tú buscas en Amazon, eh, en invento ropa, zapatillas, o quieres comprar un nuevo micrófono o cualquier cosa, y te tiras 2 semanas, 3 semanas con publicidad en todas las redes sociales sobre sobre lo que tú has micrófonos o buscado. sí. Hasta que te lo compras. Y mucho después, porque tú te lo compras, no lo saben, y te siguen bombardeando 1 o 2 semanas Sí. más con lo mismo. Y a lo que yo voy es que muchas veces acabas comprando algo que no necesitas, ¿no? Realmente, o que no querías, o que simplemente estabas, bueno, voy a echar un vistazo a ver cómo está el mercado de palas de pádel, por ejemplo, ya que lo has mencionado. A lo mejor puedes tener una ya perfectamente y estar jugando y tener una buena pala, pero oye, te interesa pues porque te gusta el tema, ¿no? Te gusta el pádel, te gusta ver a gente profesional jugar, te interesas y te gusta un poco ver pues con qué palas juegan ellos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Las acabas viendo, pues te empiezan a salir, a salir, a salir, y al final dices, hostia, Es que ya la igual, mía ya no va bien. es que igual con esta subo de nivel, ¿eh? Es que igual si me compro la buena, subo el nivel de mi pádel. Y al final, ¿qué pasa? Que te la acabas comprando. Sí, sí, Te la acabas totalmente. comprando. Y con esto es a lo que voy con el tema del consumismo, que al final, quieras o no, poco a poco te lo van taladrando en la cabeza y en cierto sentido, es que si lo piensas, gastamos más sí o sí. A lo mejor el que nos esté escuchando dirá, no, yo no soy, a mí eso no, yo no soy ese, yo no soy el que ve y gasta más. Pero es que si lo pensáis, me lo invento, el 80, 90, 70% de la gente tiene que funcionar esta estrategia con ellos, porque si es que si no, no la harían. O sea, si no funcionara esta estrategia de incitarte al consumismo y de que compres más,
no existirían estas redes sociales y su modelo de negocio no sería el que es. Totalmente. Y yo creo que el que no lo asimila, el que no lo sabe, o dice, no, yo no soy, es porque no se da cuenta de ello. Entonces propongo un ejercicio de a todo el que nos está escuchando que lo piense un poco y las próximas semanas eh, pruebe en casa, pruebe con lo que, con lo que está a punto de comprar y cuando lo compra luego decir, oye, ¿realmente necesitaba comprar esto? ¿O me lo han vendido? ¿De qué forma me lo han vendido? ¿Quién me lo ha vendido? Pues sí, pues sí. Y me sumo yo también a tu propuesta. Ujú. Voy a proponer yo otro ejercicio que lo hice hace poco sin querer y también me dio un golpe de realidad, ¿no? Propongo también que os metáis en vuestra cuenta, que busquéis por gastos del último año y que pongáis de filtro Amazon, por ejemplo, ¿eh? O alguna palabra similar de donde soláis comprar. O que os metáis en la app de Amazon y miréis un poco vuestro historial del último año de compras. Y algunas cosas vais a decir, joder, es que... Si es que soy tonto, es que ¿para qué compro esto? Si es que Sí. ¿para qué me hacía falta a mí, yo qué sé, lo que sea, unos guantes para no sé qué? Te vas a decir, joder, si es que... Y te vas a dar cuenta, vas a decir, pues sí, es que compro tonterías que no necesito y probablemente esté muy influenciado por lo que vean las redes sociales. Sí, y un poco también es la facilidad. Que antes tú Claro, tenías un capricho y tenías que ir a la tienda, encontrarlo, que te gustase. En ese trayecto, en ese periodo de tiempo, te podías arrepentir. O mientras estabas ahí en el propio centro comercial, decías, no, no me hace falta. claro. Pero ahora mismo, lo que comentabas con las palas de pádel o con cualquier otra cosa, estás en tu casa, te pones, te das una vuelta y dices, si es que seguro que con esta pala o con esas zapatillas o con esto, sí es mejor. Lo peto. Entonces te empiezas tú mismo a Que sí, rayar, que por sí. así decirlo, y lo acabas comprando, y te llega en un día o dos, ya lo tienes ahí y ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay vuelta atrás. Y ya cuando te llega, también te da esta pereza de devolverlo. Y mira que cada vez lo ponen más fácil, ¿no? Que te vienen repartidores a casa y tal. Pero es que ya dices, bueno, ya lo tengo aquí, ya ahora esperar a que venga para devolverlo, no sé qué. Y ya no. Y es que es eso, o sea, literal, estás viendo un post de palas de pádel un momento y el siguiente post que tienes es el botón de comprar. Sí, O sí, sí, sea, es, sí. es para darlo y tenerlo ya al día siguiente. De hecho, cada vez son más rápidos incluso repartiendo. Yo esta semana he hecho un par de compras y me las han traído el mismo día. O sea, que es que ya, incluso en lo que tardabas antes en ir al centro comercial, ya lo tienes en casa hoy Sí, el mismo día. sí. Entonces, sí, este es un poco el efecto negativo, ¿no? De un poco de esta información que te meten en la cabeza y que te spamean de una manera brutal. Pero bueno, vamos a proponer un poco barreras y consejos a la gente para frenar y controlar un poco sus gastos. ¿Qué Hmm. haces tú mensualmente para no pasarte de la línea de decir, gasto más en cosas que realmente no son de vital importancia para mí? O cómo frenas o limitas tu gasto dentro de tu presupuesto mensual? Hmm. Bueno, una buena técnica, que esto siempre desde que empezamos el canal lo hemos recomendado, es en cuanto entran tus ingresos mensuales, destinar tu porcentaje o tu cantidad de ahorro directamente. Es decir, si cobras 1.500 euros y quieres ahorrar sí o sí 700, sí o sí, es en cuanto te entra la nómina, esos 700 mandarlos a otra cuenta, a otro lado en el que tú ya no los puedas tocar o no estés incitado a decir, mira, este mes me han sobrado 300 euros, voy a gastármelos en Amazon, por ejemplo, ¿eh? Entonces, directamente, en cuanto te entra la nómina, 700 euros a tu fondo de inversión, a tu cuenta de ahorro o a donde los quieras guardar para no gastarlos, creo que es una de las Sí. mejores formas de no gastar de más. Yo creo que mejor lo que comentabas, tu fondo de inversión o tu cuenta en la que tengas tus ahorros destinados a la inversión. Porque si tienes una cuenta paralela, que a mí me pasa a veces, esta es la cuenta de ahorros, pero en liquidez. Sí, Luego llega fin de mes, faltan 10 días o 7 días para cobrar y vas tirando. y dices, no llego, viene el fin de semana aquí, tengo planes, entonces haces una transferencia de la cuenta de ahorro a la cuenta de gasto Sí, y acaba y pasando no. bastante. Entonces yo también hago lo que dices tú, eh, llega a principios de mes o cuando cobro.
destino directamente el porcentaje de ahorro a mi broker, a cuenta de fondos de inversión, hago las operaciones ya directamente y con lo que queda es con lo que intento gestionarme para el mes. Si sobra algo, pues se queda ahí en liquidez y el mes que viene tengo un poquito más para gastar. O si viene algún imprevisto, lo que te decía, recurres a la cuenta de ahorro. Eso es. Luego, otra forma, si tienes un poquito más ¿cómo decirlo? De fuerza de voluntad, pues otra forma es ponerte un presupuesto directamente para gastos, ¿no? Que aunque no quieras si no quieres invertir X todos los meses o directamente mandar a una cuenta de ahorro, pues decir, vale, pues este mes para gastos extraordinarios, ¿no? Que no sean comida, suministros, etcétera, tengo, yo qué sé, 200 euros, Hmm. ¿vale? Y mantenerte en ese presupuesto. Pero eso ya, como decía, tienes que tener tú la fuerza de voluntad de decir, vale, ya me he gastado este mes 200 euros en ocio, en lo que sea, mira, este móvil no me lo puedo comprar este mes. Tendrá Justo. que esperarse al mes que viene o al siguiente. Entonces, si tienes la fuerza de voluntad de hacer eso, yo creo que es otra buena forma de hacerlo. Y yo lo que recomiendo también, que a mí me viene muy bien, y llevo bastantes años haciéndolo, es a final de mes hacer un cuadre de tus cuentas. Ya sea mediante un Excel en el que categorices tus gastos y tus ingresos o mediante aplicaciones, como Mm, todo el mundo conoce, Fintonic, etcétera, que las sí, puedes hacer en el momento. Entonces, una vez que se cierra el mes, yo hago como un balance y digo, vale, este mes me he gastado este dinero en ocio, este dinero en restaurantes, este dinero en ropa, y el mes que viene trato de compensar o sea, si me he pasado, por ejemplo, en el mes pasado, me pasé de la raya en restaurantes, pues intento reducirlo el mes siguiente. claro, O me he comprado demasiada ropa este mes porque había rebajas, pues intento los próximos 2 meses no comprar nada que no sea realmente imprescindible. claro, sí. Efectivamente, es una buena técnica. Un poco promediar, ¿no? Durante el año esos gastos. Si en un Justo, mes no lo has conseguido, sí, y hacer un track record sobre todo, un análisis para ver en qué te lo gastas simplemente, aunque luego no compenses, sino por estar informado, porque sí. yo Sí, creo que porque muchas veces cuando haces la compra impulsiva en el momento, te da igual, ¿no? Dices, venga, que me lo merezco, me voy a dar este capricho o lo que sea. Y cuando lo ves 2 meses después, ya te das cuenta de, bueno, igual no me hacía falta. Y también, pues es algo que a futuro te hace un poco pensártelo dos justo, veces. Sí. sí, 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 sí. Entonces, Y también otro ejercicio que pongo es decir a la gente, oye, ¿tú sabes en qué te gastas tu dinero de mes a mes? sí. Sí, porque muchas veces te sorprendería, ¿no? Si coges y haces el típico Mm. gráfico de la tarta, ¿no? En el que se ve a dónde van tus ingresos, ¿no? Que se ve qué parte va a gasto de alquiler, qué parte va a gasto de suministros y qué parte va a ocio. Muchas veces nos sorprenderíamos, ¿no? Cuando lo pones en porcentual, Mm. te das cuenta de que muchas veces dices, hostia, si gasto casi lo mismo en ocio que en suministros básicos o cosas que necesito sí o sí y me gasto más en ocio. Y ahí es cuando realmente un poco a veces te cambia el chip, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, y bueno, otra forma que yo creo que ya es un poco, no te digo la última alternativa, pero es algo que todo el mundo se debería plantear y yo creo que es reducir el uso de las redes sociales. Y esto Sí, al igual que acabas de comentar tú justo con el gasto de mirar un poco en el pasado cuánto has gastado y tal, si todos nos ponemos un poco a mirar en el móvil, que además ahora todos los móviles tienen seguramente esta opción, de mirar cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales, esto un poco cada uno tiene que ser sincero consigo mismo y no considerar red social solo Instagram. mm, Para mí red social es Instagram, es YouTube, es Twitter. Te diría incluso que es Amazon, porque incluso muchas veces te metes en Amazon, no quieres comprar nada, pero te metes por si hay alguna oferta, por si hay algo que te... Sí, sí, o sea, esto hay que ser sinceros con uno mismo y meterse y ver en el móvil un poco cuánto tiempo dedicamos al día o a la semana, como quieras verlo, a este tipo de aplicaciones, ¿no? sí, ahí me ayuda muchísimo la funcionalidad de
de Apple de el análisis de cuánto has usado el móvil. El, el informe este diario que te hace Hmm. y te lo dice. Has dedicado en productividad, organizando las aplicaciones de productividad, pues ya puede ser banca o etcétera, tanto tiempo. En redes sociales, X tiempo. Y luego te lo desgrana por cada red social. Entonces, a mí esto me ha ayudado muchísimo a ponerle un poco límites y decir, vale, voy a usar el móvil 2 horas al día como máximo. Y que me ponga una alerta de te has pasado de este tiempo y ya a partir de ahí cortarlo. Claro, O Instagram también, que lo tiene y también lo tengo. No uses más de media hora Instagram y cuando la usas ya te salta la alerta de ya has superado tu límite. sí. Sí, entonces yo creo que es una buena alternativa. Y ya como última opción, pues también está la opción de desinstalarte las redes sociales, ¿no? Que muchas veces nos creemos que bueno, sin esta red social no puedo vivir, porque claro, ¿qué voy a hacer sin esto? ¿Cómo me voy a comunicar? No sé, con la gente. Y luego te la quitas y realmente te das cuenta de que tampoco pasa nada, ¿no? Y yo aquí me pongo Esto un poco de cuéntalo, ejemplo. Sí, me cuéntalo, pongo un sí. poco de ejemplo. Yo llevo ya unos más de medio año, yo creo que fácilmente, sin Instagram. Y la verdad es que no lo echo de menos, ¿eh? O sea, mira que No, yo antes lo usaba bastante, me metía día a día y de hecho tenía consumo, pues no te sabría decir la media, pero alto, de esto que cada rato que tienes o en el trabajo o yo qué sé, o por la tarde estás aburrido en el sofá tal, y a la vez que ves la tele estás viendo Instagram y tal, pues me metía bastante. Pero es que al final me doy cuenta de que casi todo era eso, era ratos muertos de, pues a lo mejor del 100% de tiempo que lo utilizaba, 10% era para realmente ver publicaciones de gente conocida, gente que me interesaba, y el otro 90% era tiempo en la lupita, ¿no? Que en la lupita, pues lo sí. que decías tú antes, te salen cosas de, pues, de los gustos que tienes. Te gusta el pádel del pádel, te gusta el fútbol, y al final eso es lo que te hace ser un poco más consumista y tener un poco esa ansiedad, ¿no? Que muchas veces sufre la gente que tiene exceso de uso de las redes sociales. Entonces, lo único que he hecho en falta de Instagram, y solo a veces, es un poco enterarme de qué está haciendo mis amigos más cercanos, ¿no? Y mi Sí, gente más cercana, porque al final también es verdad que en Instagram seguimos a mucha gente que el 90% te da igual lo que hagan y te da justo. igual sus vidas y te da igual si sube una foto en un restaurante, en donde sea o si está en la playa. Y al final de quien te interesa un poco estar enterado es pues, de tu familia y de tus amigos más cercanos. Y si algo echo de menos un poco es eso, pero todo lo demás, la verdad es que no. Estoy muy contento sin Instagram. ¿Lo recomiendas? Yo nunca me A lo he ver, planteado. no recomiendo quitárselo directamente porque al final, ahora si quieres comentamos un poco también que las redes sociales no son para nada del todo malas, sino que tienen bastantes puntos positivos. Pero sí que recomiendo probarlo. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso me lo quité y las primeras semanas es eso, que estás acostumbrado a coger el móvil todo el rato, a cada, yo que sé, cada rato que tienes libres, a ver qué ha pasado, a ver si alguien ha subido algo nuevo, a ver si me sale algo interesante en la lupita. Y los primeros días o incluso primeras semanas estás como raro, te sientes como raro porque vas a coger el móvil y dices, ¿qué voy a ver? Si antes iba a ver el Instagram y ahora ¿qué veo? Y incluso muchas veces buscas alguna alternativa, ¿no? Antes pasaba menos tiempo, por ejemplo, en Twitter y ahora no tengo que el tiempo que pasara antes en Instagram lo pasara en Twitter porque no, tampoco ha sido un sustituto. Pero sí que a lo mejor te vas a otra aplicación, ¿no? Como que tienes ya el gesto automático de coger el móvil e Sí, ir a ver algo. Y al principio te cuesta, pero luego ya dices, mira, pues es que en verdad estoy bien, o sea, no me hace falta. Y yo lo hice así al principio, dije, voy a probar un par de semanitas y tal, y luego ya vi que en verdad no me hacía falta, no lo echaba de menos y no me lo he vuelto a instalar. O sea, no lo descarto algún día si me aburro o lo que sea por ver qué se cuenta la gente, ¿no? Pero en verdad estoy muy bien. O sea, lo recomiendo probarlo. sí. Yo, la verdad es que ahí estoy muy de acuerdo contigo, en que quitando a la gente que te interesa realmente, el resto es un poco cotilleo malo y eso la verdad es que deberíamos quitarnos, Sí, porque creo que incluso te hace mejor persona el no sí, ser tan cotilla, no sí. sé. Menos criticón también. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo Entonces, un amigo que se lo comenté el otro día y me dijo, sí, pues yo lo que estaba haciendo es quitármelo entre semana. hmm, Es decir, entre semana, que es cuando más tiempo puedo perder de hacer cosas productivas, de trabajo, de estudio, lo que sea. Entre semana me desinstalo la aplicación o no sé cómo lo hace, no sé si la tiene bloqueada con alguna otra aplicación o cómo.
y me la pongo solo a partir del viernes por la tarde hasta el domingo. Me la dejo los fines de semana para ver, pues eso, para entretenerme un rato y tal, que es cuando me puedo permitir perder un poco más de tiempo. Y entre semana me la desinstalo. Pues es también otra forma de hacerlo, ¿no? Y también de crearte un poco el hábito de saber que no puedes estar consumiendo todo el rato la aplicación, sino que tiene que tener su timing. Sí, y que tú tienes el control sobre ello, que es lo más Eso es. importante. Un poco yo también con el limitar el tiempo de uso, también lo que busco es decir, tengo el control sobre lo que hago. Claro. No paso aquí tiempo indefinido y se me van los minutos y las horas sin darme cuenta. Entonces, un poco yo creo que lo que recomendaría es buscar un límite y tener eso, el control sobre cómo lo usas. Pero bueno, vamos a pasar ya por último también a hablar de las cosas buenas que tienen las redes sociales, que son Sí, muchas también. sí, sí. A ver, sobre todo, bueno, por un lado, la parte obvia, ¿no? Que es la facilidad que te da de interacción con gente que antes no teníamos hace, pues eso, 10 años o 15 antes de la era de los smartphones. Mm. Tenías Facebook en sus comienzos, tenías, pues eso, Twenty que comentábamos antes, que eran un poco las primeras versiones, ¿no?, que teníamos de redes sociales. Y antes de eso no tenías nada, es decir, antes de eso te comunicabas con la gente por llamada. Mm. Solo podías llamar por el móvil. Y hoy en día nos ha permitido eso, estar conectados a cualquier hora con la gente. También un poco dependiendo de cómo te quieras exponer tu privacidad, pues que sepan lo que estás haciendo todo el día o que no. Sí, y yo Pero bueno, destacaría también que puedes conectarte con gente a la que admiras, sí, que antes es verdad. era muy lejana, pero ahora mismo puedes escribir a un economista, periodista o Mm. inversor que a ti te gusta por Ahí va. Twitter, Ibai, y puedes interactuar con él cuando Efectivamente. antes era imposible, porque ¿qué le mandabas? Una carta que se perdía por ahí o era muchísimo más difícil, porque obviamente no tenías ningún contacto. Entonces, yo eso lo destacaría muy Sí, positivamente. nos ha dado esa oportunidad, ¿no?, de comunicarnos con quien queramos. Para mucha gente también habrá sido una vía de escape en el sentido de que hay mucha gente que es muy introvertida, que le cuesta mucho hacer relaciones cara a cara, ¿no? En lo que es en persona. Y a mucha gente que es así, pues seguramente le haya dado la vida el poder hacer un poco amistades o el poder hacer relaciones también Sí, online. Pero sí, sobre todo destacaríamos como punto positivo lo obvio que es eso, que nos ha permitido acercarnos a todo el mundo, conocer a más gente y tener más oportunidades de interacción, ¿no? sí. Después, en segundo lugar, yo destacaría la facilidad para crear negocios, para emprender. Con las Mm, redes sociales ahora mismo tienes muchísimo más abiertas las puertas para crear tu pequeño negocio de cualquier cosa, venta de un simple producto o asesoramiento o etcétera. Te puedes dar a conocer muchísimo más fácil y llegar al cliente. sí, sí, yo creo que este es el punto positivo más importante de las redes sociales, ¿no? Ha permitido una oportunidad para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera intentar, de darse a conocer y de ofrecer su negocio al público a través de ellas. Y lo puedes hacer prácticamente a través de cualquiera, ¿no? Si quieres vender a través de Amazon, puedes vender. Si quieres vender a través de Instagram o Twitter, pues también puedes vender. Entonces, es el punto para mí más a destacar en cuanto a los Mm. factores positivos de las redes sociales. Y es que han permitido a mucha gente, pero a millones de personas en el mundo, hacer negocio y dedicarse a lo que realmente quieren, ¿no? Y escapar un poco del mundo del empleo de 9 a 5 de lunes a viernes. Mm. Y bueno, no hay más que ver pues a los creadores de contenido o eso, a la gente que realmente tenía una aspiración de pues, ser autónomo, que realmente antes tenías que poner una tienda en tu barrio y ahora tienes una tienda mundial a la que todo el mundo puede acceder a través de las redes sociales. Totalmente, totalmente. Esto es un poco más consecuencia de Internet, pero sí, las redes sociales lo han impulsado muchísimo y lo han facilitado. O sea, totalmente de acuerdo. Mm. Hay mucha gente también, como un poco bonus, ¿no?, de puntos positivos, yo creo que también ha catapultado un poco la creatividad de la gente. Porque yo me doy cuenta de que las redes sociales aparte de que ha ido creciendo su uso, ¿no? Y también pues eso, la gente que crea contenido, la gente que hace negocio a través de ellas,
han evolucionado mucho y el contenido ha aumentado muchísimo, muchísimo la calidad. Mm. Porque hace 10 años te metías en YouTube y tenías vídeos de 5 minutos de gente hablando de cualquier tontería, vídeos chorras de caídas o lo que sea. Y hoy en día te metes en YouTube y es que puedes encontrar realmente cualquier cosa, ¿no? Que va un poco ligada, pues eso, a la calidad de la información, que ya no solo en Google y tal que puedes encontrar, sino en redes sociales. Hoy en día quieres aprender a arreglar el motor de tu coche y te metes en Google y seguro que tienes un vídeo en 1080p o en 4K Ujú. perfectamente grabado que ves hasta el último tornillo del motor y un tío te enseña, yo que sé, a cambiar cualquier pieza del motor o lo que quieras en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Entonces, y el entretenimiento, pues lo mismo. Ha aumentado muchísimo más la calidad de que la gente se curra los vídeos o los posts de Instagram, se curra las descripciones. O sea, en ese sentido, también un punto positivo y un punto a favor de las redes sociales. Sí. ¿Quieres aprender de finanzas? Pues te metes en Twitter y Pues encuentras ya Hablando de sabes, Dinero. te eh, suscribes, das un Entras a like. YouTube y Hablando de Dinero está ahí. Entras a Spot y está ahí. Si es que to- no hay excusas para no saber de finanzas personales y inversión. Efectivamente, Así que efectivamente. eso lo hago las redes sociales, la verdad. Nosotros estamos aquí por las redes sociales. Así que ese es el mayor punto positivo y podemos cerrar ya el Pues capítulo. la verdad es que me ha encantado cómo lo has dejado ahí. Y sí, yo creo que es una perfecta forma de cerrarlo. Oye, pues, Junot, me ha encantado charlar sobre este tema contigo, ¿no? Y salirnos un poco del tema habitual. Y tenemos que hacer más episodios como estos, ¿no? Hablar un poco más Sí, de redes sociales, de, bueno, de cosas que están un poco de actualidad. De metaverso, por ejemplo. sí. Que nos diga la gente de que le apetece escucharnos y nosotros lo haremos, porque aquí estamos para hablar de todo y Y relacionar todo con el dinero, porque sí, al sí, final sí. ya habéis visto que todo está correlacionado. Pues nada, Junot, muchas gracias y te veo en el siguiente episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.